En el nombre de Cristo. Mi querida amados hermanos, en el Señor, la paz del Eterno esté siempre presente en nuestros corazones. Amén. Dios hace como Él quiere. El hombre son las disposiciones, más Jehová es el que tiene la última palabra. A veces hacemos planes, ¿verdad? Nosotros, pero no es la voluntad de Dios y entonces termina haciéndose la voluntad de Dios siempre. Dios siempre se encarga de que se haga su voluntad en sus asuntos. Entonces, hermano, bueno, estamos acá con la responsabilidad una vez más de llevar un mensaje, hermano. Voy a compartir una palabra que estaba compartiendo en la mañana con mi hermana y recuerdo, el Señor me hizo recordar de que estas palabras ya no se están predicando y tan importantes que son en la iglesia, hermano. Este libro casi nadie le gusta meterse porque es un poquito enredado para el que todavía no ha alcanzado esa madurez en el Señor. Y yo le voy a estar invitando que se esté ubicando en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hablar acerca de los misterios y del reino de Dios, lo que es el anticristo, lo que son falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, porque el enemigo se viste como ángel de luz y va a tratar de engañar aún a los que se dejen engañar. Escrito está en la palabra. Y bueno, no se lleve ninguna interrogante, eso sí, las preguntas que vaya a hacer siempre y cuando sean al tema que estamos abordando. Si tiene alguna otra interrogante al terminar el servicio, yo estoy disponible las 24 horas, los 365 días del año para el Señor. Pero en esta ocasión, como el espacio es el mensaje que vamos a dar, ¿verdad? De la mujer y el dragón, o sea, la iglesia y el que viene persiguiendo a la iglesia. Usted sabe quién es el que persigue a la iglesia, ¿verdad? No hay ni que nombrarlo. El innombrable. Entonces leemos palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así la palabra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablos y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a dejarlo hasta allí, amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, te damos gracias por el privilegio que me permites una vez más de estar en tu casa de oración con la responsabilidad de llevar tu palabra, Señor, tu palabra de vida. Padre, te pido el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento para que yo pueda expresar lo que tú me has dado a través de tu Espíritu por medio de tu palabra. Prepara nuestros corazones para que podamos discernir y entender y comprender los misterios que están allí reservados para tus hijos, Señor. He aquí tus hijos e hijas hemos venido a dar lugar en este lugar, en la casa de oración, el mejor lugar en la tierra, donde, Señor, es la casa de papá, para que podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Abre nuestros ojos espirituales y déjanos entender los misterios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Es una palabra que
La misma Biblia nos va a dar la interpretación y hoy en día muchos creyentes y muchas personas que no son creyentes también se preguntan y dicen, hermano, que por qué hay tanta maldad en el mundo. Que si Dios es Dios, ¿por qué Dios no ha acabado con la maldad? Y debemos entender, hermano, de que nosotros tenemos una voluntad y Dios no va a quebrantar la voluntad del hombre. Usted y yo tenemos poder para tomar decisiones, pero dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, eso nos va a traer bendición o maldición. Aquí vamos a estudiar en esta hermosa noche que la Biblia nos enseña que cuando Dios entrega a alguien ya al enemigo es porque Dios le ha dado muchas oportunidades y por no haber querido creer a la verdad, Dios lo entrega al enemigo. Pero Dios le da la oportunidad a todos para ser salvos. Porque Cristo murió por todos y para todos. La gente que se pierde porque quiere, no porque Dios no le haya dado oportunidad. Y eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Vea que la mujer representa, ¿verdad?, en una parte a Israel, pero también representa a la iglesia. Podemos hacer la comparación y la alegoría porque el Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia. ¿Entiende? Israel es el pueblo de Dios, pero la iglesia es la novia del Cordero, la novia de Cristo. Y podemos hacer aquí una alegoría y podemos incrustar lo que es Israel, pero al mismo tiempo también podemos hablar a través de lo que es la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia? Ya yo le voy a ir explicando. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo quiero que alguien se vaya a Génesis capítulo 37, 9 y me hable allí. ¿Sabe a quién se le mostró esta visión? A José. ¿Cierto? Cuando José dice que tuvo una visión, el mismo Juan también ve esta misma visión y ya vamos a hablar un poco a través de lo que representan esas 12 estrellas. Esas 12 estrellas representan a Israel y ahí me está hablando la Biblia acerca de Israel. Vamos a hacer algunas comparaciones. ¿Alguien lo tiene allí? 37:9. Léalo. Amén. Soñó, ¿verdad?, uno a otro sueño y lo encontró a su hermano. Le contó a sus hermanos, siendo he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Déjalo hasta ahí. Aquí estamos hablando acerca de José. Usted conoce la historia de José, no me voy a meter mucho allí. Pero ¿quién es José? José es uno de los hijos de Jacob, o sea, uno de Israel, o sea, una de las tribus. ¿Cierto? Y dice que cuando Dios le muestra el sueño a él ve allí que ve él ahí. Él dice aquí que y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando hablamos del sol y la luna, el padre allí llega y dice algo, dice, o sea que tu papá y tu mamá aún se inclinarán a ti. Y tus hermanos, porque también habló de 12 espigas, habla de 12 estrellas y las cuales 11 se doblaban también. Nosotros tenemos que entender que el número 12 representa 12 tribus de Israel. Israel es el mismo Jacob. Jacob tendría 12 hijos y estos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y de allí vendría el linaje del Mesías. ¿En dónde? En la tribu de Judá. Entonces ya tenemos comparación, estamos claros allí, podemos volver a Apocalipsis, ¿cierto? Ok, vámonos a Apocalipsis nuevamente, ¿verdad? Y me está diciendo acá que, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estamos hablando que los ungidos de Dios y los que son señalados por Dios, el enemigo sabe quién es de Dios, porque el que es de Dios para un llamado específico, para un trabajo específico, viene ungido desde el vientre. No estoy hablando de salvación, ojo. La salvación es dada para todos y el que no la quiera recibir, no la recibe. Estoy hablando de hombres seleccionados por Dios antes de nacer que fueron ungidos en el vientre. ¿Como quién? Juan el Bautista.
¿Como quién? Como Jeremías. ¿Como quién? Como Jesucristo. Dice aquí que la mujer, en este caso la mujer representa a María, ¿verdad? María tendría en su vientre al Salvador. Tendría al Hijo del Hombre y al mismo tiempo al Hijo de Dios. El Hijo del Hombre en la carne, linaje, ¿verdad? De David. Por eso es que es conocido como Jesús, Hijo de David, en la carne. Mas en el Espíritu, Hijo de Dios. Hasta allí estamos claros, ¿verdad? Bueno, ok. Dice, esto está en Miqueas 4:10. Si mi hermano lo va buscando por allí, yo voy leyendo aparte. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Sabemos que mientras mi hermano busca allí, ¿verdad? Dice que un gran dragón. ¿Quién es representado como el dragón? El enemigo. Y cuando habla de 10 cuernos, está hablando de 10 naciones que se vendrían y harían alianza para pelear contra quién. Estamos hablando de que esto es un gobierno que está preparándose para el anticristo. Y entonces, ¿verdad? Que esto hay que tocarlo, hermano. Porque esto es Apocalipsis y estos son los últimos acontecimientos que vienen hacia la tierra y nadie está hablando de eso. Se está viendo uno los errores a otro en la iglesia y no se está predicando lo que verdaderamente nos conviene saber: cómo trabaja el anticristo, cómo se va a manifestar, en qué tiempo estamos. En vez de estar viéndonos los defectos nosotros deberíamos estar teniendo conocimiento de lo que se está moviendo a nivel espiritual. No perdiendo el tiempo, hermano. Miqueas creo que era 4:10. ¿Lo tienes allí? Sí. ¿Qué dice? Veo palabra santa bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tu enemigo. Amén, déjalo hasta allí. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, estamos hablando de aquellos tiempos. Pero ¿qué es Babilonia, hermano? Babilonia es conocido en el mundo espiritual como la Iglesia Católica Romana. Donde están las 7 montes, donde están las 7 colinas, donde está la copa de oro, donde dice: tú que bebes del vino de la fornicación, todos los reyes han fornicado contigo, por lo tanto Dios hará vomitar y vendrá con gran fuerza sobre todos los que adulteraron. Cuando hablamos de adulterio, no estamos hablando de un hombre y una mujer, estamos hablando de gente que está adulterando la palabra y están prohibiendo cosas que no están en la Biblia. ¿Cómo qué? El que los padres se casen. Cuando los verdaderos patriarcas todos tuvieron esposa, tuvieron hijos. ¿A quién le conviene de que no haya nacimiento para que se acabe la raza humana? Al enemigo. Si el enemigo hace que todos los que prediquen y todos los sacerdotes no puedan tener hijos, ¿cómo se multiplica el pueblo de Dios? ¿De dónde sacaron ellos que los que ministran la palabra o los que ministran no pueden casarse ni darse casamiento? Entonces estamos hablando no de la iglesia. A veces esta palabra la estamos mal entendiendo y la estamos llevando a la iglesia donde nos congregamos nosotros, cuando nos está presentando es un sistema global. Ahora, ¿qué religión predomina en toda la tierra? ¿Qué iglesia es más fuerte? Estoy hablando terrenalmente, que tiene poder en todas las naciones. No es el Vaticano, que hacen lo que quieren y usted ve que primeramente, antes que el anticristo se apodere de la tierra, ellos primeramente tienen que tomar el dominio espiritual para luego pasarle a las 10 naciones una persona que dirá paz, pero no será paz. Serán 3 años y medio el pueblo de Israel engañado por no haber querido creer a la verdad. Entonces ahora el anticristo se le va a sentar en el templo nuevo que están fabricando en Jerusalén. Eso usted tiene que tenerlo claro. Eso lo hemos tocado aquí, ¿verdad, hermano?
Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir tocando. Voy a seguir avanzando. Mi hermano, si me buscas Daniel 7:7, que habla, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Búscame allí, Daniel 7:7. Yo voy leyendo acá. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo tienes allí, lee. Amén. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraban y desnudaban, y a las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, ahorita vas a seguir leyendo ahí, no te salgas. Me está hablando de una bestia, una cuarta bestia, pero cuando nosotros hablamos son alegorías, hermano. Es una bestia, es un sistema muy diabólico que va a devorar y le va a pasar la fuerza a quién. A 10, esos 10 cuernos que representan. Léelo allí, sigue leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y Sí. he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grande cosas. Sigue. Estuve mirando hasta lo que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Digo, Sí. yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaban. El cuerno miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destronado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venían unos como hijos de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Déjalo hasta ahí. Está hablando de Cristo, ¿cierto? El cuerno pequeño que nacería en tiempos proféticos, y me está hablando a mí de que ya había existido una guerra espiritual en el cielo, y que Miguel y sus ángeles habían peleado ¿contra quién? Contra el dragón, y sus ángeles ya habían sido arrojados ¿a dónde? A la tierra. Eso fue espiritual antes de todo. Por eso es que Satanás persigue a Cristo, porque ya lo conocía. ¿Verdad que cuando Jesús está así le dice: hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? En el endemoniado de Gadareno, no ha llegado nuestro tiempo. Entonces, antes que ocurran las cosas, ya ocurrieron antes en el espíritu. Y eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Yo voy a seguir leyendo, y vete ahí mismo Daniel 8:10, que dice de la cola que arrastraba. Es la parte que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Daniel 8:10.
se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderlas, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Déjala hasta ahí. ¿Para cuándo era la visión? Estamos hablando que Daniel tuvo un éxtasis, ¿verdad? Y eso es cuando Dios le muestra al ángel y le dice, ve y ábrele los ojos para que entienda que lo que está viendo no es para ahora, sino para los tiempos futuros. O sea, para los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ¿usted cree que eso está aconteciendo al frente de sus ojos? Hermano, están pasando cosas. Ahorita Israel está en guerra. Hay videos por allí donde hay ángeles derribando misiles, porque hay una guerra espiritual en Israel, y nosotros aquí viéndonos los errores. Cuando el reloj cronológico es Israel, sepan que cuando se levanten todos contra Israel, ya vendrá Cristo por su iglesia, porque se está preparando el reinado para entregárselo ¿a quién? Al anticristo. Lo está leyendo allí, dice, ¿hasta cuándo será entregado la abominación desoladora? Porque cuando se paran allá, hermano, en el templo, allá en Israel, estoy hablando de Israel, no de la iglesia. Ahorita entramos a la iglesia. Estamos en la semana 69 de Israel. Allí se quedó parado el reloj. ¿Por qué se queda parado ese reloj cronológico allí? Porque cuando Cristo nace y muere, nace la iglesia de su costado. Y esto quiere decir que es el periodo de los gentiles, para que los gentiles entremos en la salvación. Y cuando entre el último de los gentiles, que ya está señalado, lo sabe Dios, entonces vendrá por su iglesia, será quitado el tiempo de la gracia. No pueden andar los dos tiempos al mismo tiempo, los dos relojes. Entonces, cuando sea levantada la iglesia, vendrá la semana 70 de Daniel, que es para Israel. Entonces, ¿qué entendemos allí? Que son 7 años de gran tribulación. En esos 7 años se va a sentar el anticristo allá en aquel templo, y van a hacer continuos sacrificios. ¿A quién? Al anticristo. A la mitad del periodo es que los ancianos van a notar y se van a dar cuenta que fueron engañados. Pero ¿por qué Dios permite que ellos hayan sido engañados? Lo vamos a ir viendo más adelante. Vean, dice el 5. Y ella dio a luz, aquí es donde nos conviene a nosotros, esta es la iglesia. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Isaías 66:7. Estamos hablando de que Cristo fue arrebatado, ¿sí o no? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, porque ya esto ocurrió. Ya esto pasó. Isaías 66:7, búscalo. Y Salmo 2:9, bueno, ahí también está. Y la mujer huyó al desierto
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿en dónde tenemos nosotros una cita que Satanás nos acusaba continuamente? En Job. El libro de Job dice que Satanás se le presentaba a Dios y vivía acusando. ¿Por qué? Porque él merodeaba toda la tierra también. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando Adán peca, Adán le da un poder. Y Satanás, cuando se presenta delante de Cristo, dice: todo esto se me fue dado. ¿Quién le entregó ese poder al enemigo? El mismo hombre. El hombre, Dios no le entregó poder a Satanás, sino que en el huerto del Edén el hombre transcurre en pecado, y por lo tanto ese ángel llamado Abolón y Apolión, ¿verdad? Que estaba en el dominio, y todos estábamos muertos por cuanto todos habíamos pecado. No había ni aún uno que pudiese ser salvo. Entonces tiene que aparecer Cristo. Eso es Apocalipsis 5, donde dice: ahí viene uno del león de la tribu de Judá. Porque cuando Juan está viendo la visión, dice que se entristeció porque nadie podría abrir los libros, los sellos. O sea, el Espíritu Santo, que es el que se nos fue derramado, nos abre el entendimiento para entender lo que está ocurriendo ahora. Pero es por medio del Espíritu. Cuando los sellos son abiertos, ¿verdad? Entonces Cristo muere. Cristo dice: os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu no vendrá sobre ustedes, y el Espíritu los llevará a toda verdad. Aquí dice que el Espíritu lleva a la mujer al desierto. Ahora, ¿dónde anda la iglesia siempre? En el desierto, hermano. Nosotros andamos de desierto en desierto, porque usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Cuando Dios llega y saca a Israel de allá de Egipto, ¿dónde lo llevó? Al desierto, para mostrarle la gloria y para hablar con el pueblo de Dios. ¿No hace Dios lo mismo con la iglesia? Usted y yo vivimos en desiertos, hermano. ¿Y qué es un desierto? Un lugar donde hay animales feroces, donde hay frío, donde hay hambre, donde hay tantas cosas, pero al mismo tiempo en el Espíritu hay fuentes. Aunque con los ojos terrenales no veamos la fuente, espiritualmente allá hay fuentes de agua de vida eterna, y son las que nos sustentan para poder seguir adelante. Eso lo vimos también con Ismael, ¿verdad que sí? Aún Ismael en la carne, por ser hijo de Abraham y por ser hijo de la promesa, el niño lloró y fueron abiertos los ojos ¿de quién? De Agar. Porque hay dos modelos de iglesia. Está el modelo de iglesia espiritual, que está representado en Sarai o en Sara, que es la que tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa, y están los hijos de Agar, que son los hijos de la esclava, que es una iglesia carnal, que es una iglesia que no entiende la palabra, que es una iglesia que se deja engañar porque anda es por vista y no por fe. ¿Sí estamos hasta allí claro? Ok. Yo quiero irme, no nos vamos a salir de Apocalipsis, pero vámonos a Romanos, hermano. Vámonos a Romanos, capítulo 1. Carta a los Romanos, porque le dije que ahora se le iba a hablar a la iglesia. Israel la estudiamos después, estamos en los estudios con Israel, de ahí después nos metemos allí a profundidad. Nos interesa ahorita es la iglesia. Nos interesa más la iglesia de los acontecimientos que vienen. ¿Lo tiene allí? Capítulo 18. Dice allí la culpabilidad ¿de quién? Del hombre, ¿cierto? Ya que es la iglesia, porque es la carta a los romanos, y recuerde que ¿dónde está Babilonia? En Roma. ¿Y dónde tomó dominio el anticristo? ¿De dónde surge, hermano? Surge de un israelí, surge de allí, pero estamos hablando a nivel espiritual, cuando ellos
toman la posesión. Entonces veamos en qué momento está gobernando el anticristo en la mente de las personas. Estamos hablando de un mundo espiritual, recuerde esto. Yo voy a leer y usted va a ver, y lo que la Biblia le diga allí, usted va a ver el carácter de los hombres que están bajo el dominio del anticristo. Vean, ¿estamos allí ubicados? Dice, porque la ira de Dios, ¿verdad? Dice con D grande, la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen que detienen con injusticia la verdad. La pregunta que hoy hacemos es, ¿dentro de la iglesia hay gente injusta? ¿Y por quién está siendo gobernada? Porque estamos hablando de dos modelos de iglesia. Recuerden que el anticristo se sienta en la iglesia haciéndose pasar como Dios, y ahora el templo de Dios es su corazón y el mío, pero si no velamos, el enemigo puede entronarse en el corazón haciéndose pasar por Dios, y es el mismo bicho que está en el corazón. ¿Estamos ahí claros? Ok, vamos a seguir. Dice, porque lo que Dios, el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Luego dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue. Entonces estamos hablando del corazón. El corazón terrenal, hermano, es este. El corazón espiritual es la mente del hombre. Estamos hablando en lo espiritual. Dice que se entenebrecieron ¿en dónde? En su racionamiento. ¿Dónde está el racionamiento? En el cerebro. En todo lo bueno, pensar. En lo puro, en lo honesto, en lo amable, en lo afable, porque si tu ojo es bueno, todo lo que tú veas será bueno. Pero si tu ojo está lleno de tinieblas, todo lo que tú veas será malo. ¿Estamos hasta allí? Ok. Luego él dice, profesando ser ¿qué? Sabios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estamos hablando de la iglesia carnal. Y cuando yo hablo de la iglesia carnal, no estoy hablando de la iglesia comprada a precio de sangre. Porque aquí me va a dar las características. Ahora yo le pregunto, ¿la iglesia católica, apostólica y romana es espiritual? ¿Qué adoran ellos? Imágenes. ¿Qué adoran ellos? Ellos, habiendo conocido la verdad, dice que no les importó, sino que empezaron a adorar hombres. ¿Y cómo adoran hombres? ¿A quién le besan el anillo? ¿Y quién es el Papa? El pontífice, según ellos, el intermediario entre Dios Padre y los hijos. O sea, y entre los hombres. Ahora, la Biblia a mí me enseña que el intermediario entre Dios Padre y los hombres es Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo nosotros? Que hay un hombre que está tomando, porque dicen ellos predican a Cristo con su boca, pero con sus hechos lo niegan. Dentro de la iglesia donde nosotros estamos también puede ocurrir eso. ¿Cómo? Si usted empieza a idolatrar al hombre o la mujer que Dios tiene al frente. Porque ella no es ni intermediaria, ni él es intermediario entre Dios Padre y usted. Usted tiene el Espíritu Santo para doblar rodillas dentro de su cuarto y conectarse a Dios, porque ya no hay continuo sacrificio, sino que Cristo de una vez y para siempre, según el orden del Melquisedec, es quien lo introduce usted al trono de la gracia. ¿Que hay un orden? Sí.
¿Que hay que respetarlos? Sí, pero usted no va a respetar a malos líderes, usted tiene que respetarlos a todos. Porque en ningún lado dice la Biblia que tú respetes a los líderes y que a los demás haga lo que te dé la gana con los demás. ¿Dice así? No lo dice, hermano. Pero hay malas enseñanzas que han enseñado hombres y mujeres de hace años para acá que salen fuera de la Biblia. Pero la gente sigue aceptándolo porque son líderes y como no tienen conocimiento de la verdad, siguen los rendimientos de un hombre o de una mujer que están fuera de la Biblia. Por eso yo me gano problemas. Porque a mí es por la Biblia, hermano. A mí la palabra de Dios es la que me va a mí a señalar ese día, es la que me va a confrontar. Yo no le tengo miedo al hombre ni a la mujer, no le tengo miedo ni al diablo. ¿Sabe a quién le tengo yo miedo? A fallarle a Dios y a perderme. Porque a Dios sí es un Dios tremendo. Usted llega y rechaza a Dios y Dios lo entrega. Pero mientras Dios esté de mi lado, ¿quién contra mí? Pero aquí estamos leyendo que dice que aquellos por no haber glorificado a Dios, por querer hacer las cosas según ellos, Dios los entregó. Y usted sabe lo más triste, que Dios le entregue. Porque si Dios lo entregó a ellos, no lo entrega a usted. O es que usted es bonito o es bonita y ay no, si yo hago lo que yo quiera, hago y deshago, para mí Dios no me va a entregar. Póngase a pelear contra Dios, póngase a hacer las cosas según usted, deje la Biblia a un lado y después me dice si Dios no lo va a entregar a usted al enemigo. Dios no tiene consentido, hermano. Si Dios no perdonó las transgresiones de los ángeles ni de ellos, le va a perdonar la suya. Y hemos estado hablando de que en la clase que vimos de doctrina, que Saúl le pareció, ay, que es una progenitura. ¿Qué es eso? Ah, bueno, hasta lo último lloró con lágrimas, ¿sí o no? Porque fue un profano. Porque profanó. ¿Sabe lo que es profanar? Después vemos eso. Bien. Estamos en el 24 ahora. Por lo cual también Dios les entregó ¿a qué? A la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y mandando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Luego hablamos, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuántas cosas no se han escuchado? Pero estamos hablando, hermanos, de que un hombre cae con una mujer. Eso siempre se ha visto y los grandes patriarcas también pasaron por eso. Pero usted sabe que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y ministran. ¿Cuántas informaciones no han salido por las redes y públicamente y notorio de sacerdotes que han violado niños? Que monjas que también lesbianas, ¿sí o no? Yo no estoy mintiendo, hermano, y lo está diciendo la Biblia. Pero ellos también son considerados terrenalmente como la iglesia o como una iglesia. Pero la Biblia me los está identificando y me está diciendo que por no haber querido creer a la verdad, Dios los entregó. Y ellos ahora, su Dios es otro Dios y ellos creen que adoran a Dios. Ya usted está viendo que su lucha no es contra su hermano que se sienta al lado. Es contra algo que se está moviendo afuera, que se hace también llamar iglesia. Ahora seguimos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades. Ahora vea, fornicación. Cuando usted va a una iglesia, no estoy hablando de la iglesia pentecostés, no, que dan lo que llaman los domingos, que hacen participación del cuerpo de Cristo, cuando habla de no tomar la Santa Cena indignamente, y está hablando de los que andan en fornicación. En la iglesia nosotros respetamos eso. Nosotros, los nacidos de nuevo, la iglesia espiritual. Pero ¿qué queda para la iglesia carnal? ¿Toma todo el que quiera la cena del Señor o no la toma? Y después que la toman, se van a la licorería y beben aguardiente o no beben. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De la iglesia donde nos congregamos nosotros, o es la Biblia que nos está mostrando la otra cara de la que se hace llamar iglesia y no está entre nosotros, sino que está en Roma? Pero a veces agarramos lo que es dicho para ellos, para nosotros. Porque en las iglesias de nosotros, si alguien está en concubinato, no puede tomar cena, no se le permite. Si anda en adulterio, no se le permite. Ahora ya estamos un poco, que a veces el enemigo nos confunde y nos pone a pelear entre nosotros mismos. No, que el Señor me mostró que... Pero es que a mí me está hablando, es de una iglesia que tiene un poder, hermano, porque el hermano que usted tiene al lado no tiene un poder terrenalmente como el que tienen esos sacerdotes, hermano. Y van a tener más poder, porque usted no ha visto el poder que le están dando a este que nombraron nuevo. Que todos se arrodillan y todos se doblegan ante él. ¿Por qué? Porque se está acomodando un sistema. Y va a venir la verdadera persecución y van a querer cerrar las iglesias. Su lucha no es el hermano que se congrega con usted. Su lucha es espiritual y es contra otra que se hace llamar iglesia, pero que practica otras cosas. Porque con sus labios adoran a Dios, pero con sus hechos niegan a Cristo. Seguimos. Ok, dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hermano. Aquí está el carácter de ellos. Pero aún eso escapa a la iglesia. No. Dentro de la iglesia, si hay gente que tiene este tipo de malestar, ¿quién lo está gobernando? Porque la Biblia me es clara. Santiago me dice a mí que cualquiera que hable mal de su hermano es homicida. ¿Sí o no? La Biblia a mí me enseña que si yo veo a alguien cometer falta, lo llame a solas y lo restaure. Si en mí está el Espíritu Santo, yo estoy llamado a restaurar, no a destruir. Injurioso, levantadores de calumnia. ¿Será que hay gente dentro de la iglesia que le gusta levantar calumnia? ¿Quién lo está gobernando? No es el Espíritu Santo ni es Cristo. Pero ¿están entre nosotros o no están? No puedo hablar más profundo allá, pero usted entiende. Usted entiende. Ahora dice el 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente, hermano, que le gusta hacer el mal y después se regocija cuando ve al otro en el suelo. ¿O no? Mire, si usted ve un líder caído, usted tiene que llorar para que Dios lo restaure. Gente que dice, yo no sabía, a mi Dios me lo había mostrado, pero yo no hablé. Si Dios te lo había mostrado, ¿por qué no fuiste a restaurarlo antes que cayera? Después que lo ve en el suelo, quiere pararte a decir para que te den honra, gloria y te glorifiquen a ti y digan, oh sí, oh mira la super espiritual, el super espiritual. No, hermano, así no es. Porque en mi corazón debe haber misericordia. Yo debo ser compasivo porque Cristo es puro amor, es compasión. La Biblia dice que si yo no amo,
a mi hermano o no amo la creación de Dios, Dios no está en mí, porque Dios es amor. Y practicar el amor, si usted ama a alguien, no lo daña. ¿Usted sabe cuánto daña una injuria? ¿Cuánto daña una calumnia? ¿Cuánto daña un chisme? ¿Cuánto daña? ¿Por qué se destruyen los hogares? Por un chisme. ¿Por qué viene y existen los homicidios? Por un chisme. ¿Por qué hay gente presa? Por chismes, hermano. Y eso no debería estar entre los nacidos de nuevo, ¿no? Ok, ahora yo quiero, hermano, que nos vayamos a... Creo que es Efesios, sí, Efesios. Gracias, Espíritu Santo. Vámonos, creo que Efesios capítulo 2. Sí. Si más no recuerdo. Cuatro. Ya va. Gloria a Dios. Ahora se me fue la cita, yo. Ok. Vámonos a 2 de Corintios 11, hermano, mientras recuerdo la cita. Segunda de Corintios 11. Dice así: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Cuando hablamos de una virgen, estamos hablando de la iglesia. Tiene que ser pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, Eva es la creación, representa la creación, la serpiente antigua usted sabe a quién representa. Vuestros sentidos, la mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo acepta. O sea que están presentando un falso Cristo. Porque hay uno verdadero que usted y yo conocemos, pero aquí dice, si alguno viene presentando otro Cristo, lo van a aceptar. Acuérdense que en Apocalipsis leímos que hay una que se viste como oveja, pero es lobo, es dragón. Se viste como cordero, pero habla como dragón. Yo no puedo decir que yo soy cristiano y cada vez que yo hablo es para destruir. Pues yo puedo ser supuestamente, bueno, Dios me guarde, pero para no meter a nadie. Que yo cargue la Biblia y que yo me haga decir que soy creyente y cristiano, pero que yo ande destruyendo a todo. Todo lo que esté a mi alrededor, yo lo destruyo. Entonces yo puedo andar vestido como oveja, pero mi boca puede estar hablando como dragón. No, hermano, mi boca tiene que hablar verdades, palabras de Dios edificantes para restaurar. Porque en toda la iglesia está el ministerio de la reconciliación, no de la separación. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a la iglesia, nos está aclarando, nos está diciendo a nosotros en el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, fuerte, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos mostrado. Luego el 7 dice una pregunta: porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, en vano, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo no cobraba. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Luego dice, ¿por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros.
Porque estos son falsos, ¿qué? Léalo conmigo, hermano. Usted está leyendo Biblia. Son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por su fruto los conoceréis. Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿La arrancamos? Dijo, no la arranquen. Porque Jesús le dijo, de cierto os digo, en aquellos tiempos vendrán cuando tendrán poder engañoso y tratarán de engañar aún a los escogidos. ¿Y cómo vamos a saber? Dijo Pedro. Dijo, bueno, por su fruto. Porque no puede un árbol bueno dar malos frutos, y no puede un árbol malo dar buenos frutos. Por su fruto los conoceréis. No, nosotros tenemos que ver, hermano, las obras que nosotros tenemos en el Señor. Ahora ella me está aclarando, y el apóstol Pablo me está diciendo que Satanás se viste como ángel de luz. Y así como va a engañar a Israel, porque ya está escrito y profetizado así, pero después habrá un tiempo de reconciliación, los 144,000, eso es Israel. Dios tiene su asunto ya con Israel, y eso está escrito aquí. En lo que nos incumbe a nosotros en la iglesia, hermano. Porque el diablo no puede retener la venida de Cristo. El diablo no puede hacerle frente a Dios, ni puede estorbar que Cristo venga, pero sí puede estorbar que muchos suban. Porque el trabajo de él es que usted se quede y que yo me quede. El trabajo ahorita del enemigo, que se ha levantado fuertemente contra la iglesia, es que usted caiga en lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que usted y yo, cuando venga Cristo, nos quedemos. Y yo no me quiero quedar. ¿Y usted? Tampoco. Y el que se queda se vuelve loco. ¿Verdad que sí? Vamos a Juan, hermano, rapidito, y terminamos con esto. Voy a leerlo rapidito. Creo que es Juan, capítulo 2. Sí, es Juan, me acordé. Gracias, Señor. Juan 2. Capítulo 2, sí, ya va. Pedro, Juan. El anticristo, ¿cierto? Verso 18. Vean. No lo voy a explicar, ya se explica solo, y con esto terminamos aquí el 4. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No es un anticristo, son muchos, ¿verdad que sí? Anticristo quiere decir que están contrarios a la palabra. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Luego el 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y estamos hablando no de verbo, no de palabra. Es negarlo con los hechos. Es negar al Señor con sus hechos. Y Dios le hablaba a Israel, ¿verdad que sí? A través de los profetas. Vosotros de labios me adoráis, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que Dios no le dice lo mismo a la iglesia? No a todas, pero a alguna iglesia. Ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos. Porque a mí me tiene que apasionar todo lo que es de Cristo. Todo lo que es de Dios. El nacido de nuevo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No, pero muchos dicen, es que en el negocio que yo tengo me es necesario estar. Y dejamos a Cristo a un lado. Entonces después nos paramos a decir, ay Dios, todo para mí, y Dios cuenta contigo, y a la hora no cuenta contigo porque nunca puede. Entonces, con los labios lo adoramos, pero con los hechos negamos todo lo que decimos, hermano. Porque usted y yo a la verdad somos esclavos de Cristo, y el esclavo no tiene derecho sino obedecer a su Señor. Y usted no puede amar al dinero y al Señor al mismo tiempo, ¿o no lo dice la Biblia? La Biblia dice que el que ama el dinero no puede amar a Dios, porque entran en contienda, y hay un espíritu llamado Mamón, que eso después lo estudiamos,
que es el que se mueve y el que extravía muchos de la verdad. Dice que muchos por el amor al dinero se extraviaron de la verdad, o sea, estaban en la verdad, pero se fueron tras el dinero, porque fue más grande el dinero que el Dios que les dio la vida. Fuerte, pero así es Biblia. No puedo callarme eso. Ok. Vamos ahora al 4, capítulo 4. Espíritu del anticristo, ¿cierto? ¿Verdad que ya es un espíritu? Estamos hablando del espíritu del anticristo. Capítulo 4 de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces a la hora de predicar, ¿saben? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos no se montan aquí a hablar fuera de la Biblia? En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay gente que no le gusta oír al predicador que habla verdad. Es más, ese día que le toca predicar no viene, porque le molesta la palabra de Dios. Le encarcome la palabra, porque la palabra no haya lugar. Y los sacerdotes en los tiempos cuando Jesús predicó la verdad, dice que Jesús le dijo abiertamente: es que en mi palabra no haya lugar en vosotros. Si en usted no hay lugar para la palabra, usted no es de Dios. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Aunque venga dura, la recibe porque conoce a su papá y sabe que lo que están hablando es Biblia y lo que está aquí escrito está y así ha de ser. Así me caiga pesado. Pero es Dios, no es el hombre. Aprender a pesar los espíritus. A mí me predican una palabra fuerte, pero está aquí, yo me muerdo la lengua y me callo y digo: agarra carne, tú te vas a aprender a sujetar porque está ahí. Pero se me para alguien a mí aquí a hablar cosas que están fuera de ahí, y le digo: no, tú eres un fuera de orden o eres una fuera de orden. Ya, búscame ahí, pues papá no me habla fuera de la Biblia. Él me va a regañar, a mí me regaña por la Biblia. Pero no porque usted quiere, porque yo quiero, no. Después se puede desgastar y diciendo lo que diga, pues usted no me lo comprueba por aquí. Está envanecido o envanecida y nada sabe. Porque Dios no habla fuera de aquí. Los grandes hombres que fueron grandes hombres en un tiempo en el Señor se dejaron engañar porque después dijeron que un ángel se les apareció y les dio un evangelio diferente. Testigos de Jehová, mormones, ¿o no es así? Que un ángel llamado Moroní, el otro que un llamado Joseph Smith, y bueno, si nos metemos en falsa doctrina, que debemos dar esas clases también, nos vamos a notar que los grandes hombres y mujeres de Dios se han desviado. Es que Dios, se me apareció un ángel y me habló un evangelio diferente. No le crea. Tuve una visión, sí la pudiste haber tenido, pero si está fuera de aquí, el diablo se viste como ángel de luz. Y te puedes decir: tú eres la super ungida o el super ungido del último tiempo. Tú eres Jesucristo encarnado. ¿Usted le va a creer eso? Porque no le va a venir con cacho, ni le va a venir botando candela. Se le va a vestir como un ángel del Señor. Y usted tiene que pesar los espíritus. Tiene que pesar la palabra si viene de Dios. Si está aquí, es de Dios. Si está fuera de aquí, no es de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Es más,